Pasemos entonces al tercer y último caso de estudio de esta teórica, que es la ciudad de París, donde las fuerzas transformadoras, ¿no?, en su escala urbana va a ser justamente la de la política, la del Estado. De ahí que lo subtitulemos el espacio del absolutismo, y si me permiten una breve introducción entre la relación de la monarquía absoluta y la ciudad de París. Habíamos visto en la introducción de la teórica, ¿no?, como hace un mes más o menos, eh, que a partir de la paz de Westfalia, ¿no?, determinaba estos estados nacionales, a Francia como el poder continental por sobre España a partir del siglo XVII y del XVIII. Y la organización política francesa, como la de otras naciones europeas en esta época, está basada, ¿no?, en este concepto de monarquía absoluta, donde el rey es el que concentra finalmente el poder, el que logra desarticular esos poderes descentralizados del feudalismo, el que logra reunir a la corte en un mismo lugar, ¿no?, logra someter a esa aristocracia en términos políticos, y aparece justamente bajo esta figura del Estado Nacional. ¿No?, se despliegan diversas instituciones nacionales. Habíamos mencionado también las academias, se nacionaliza de algún modo el ejército, el territorio, y en ese sentido la idea de ciudad capital, de capital nacional, va a cobrar mucha fuerza, y por lo tanto va a haber también ahí un correlato en términos de imagen urbana. Ahora, la relación entre París, que es la capital de Francia, y la monarquía, y los ciudadanos de París, y la monarquía, va a ser bastante ambivalente a lo largo de esos siglos, ¿no? Pensemos, estamos hablando de estos monarcas absolutos que, cuyo poder provenía del propio Dios, no eran como representantes de Dios en la tierra. Están los Enriques, la dinastía de los Luises, ¿sí?, con Luis XIV como quizás el más conocido, el Rey Sol. Bueno, tienen una relación ambivalente, a veces tensa, entre París y esa monarquía que reside en diversos palacios en la ciudad, principalmente en lo que hoy es el Museo del Louvre, pero que a partir justamente del reinado de Luis XIV se decide el traslado de la corte hacia Versalles, ¿no? Y París queda, digamos, deja de ser técnicamente la sede política de la monarquía, pero se mantiene como una ciudad claramente importante para la época, y una ciudad sobre la cual la monarquía va a seguir ejerciendo su influencia. Entonces podemos establecer como una cierta continuidad a lo largo de los siglos XVII y XVIII, en tanto que París representa, la imagen urbana de París va a representar a la propia monarquía. Entonces empecemos primero con analizar la forma urbana desde su aspecto más general. Lo vemos como punto de partida, ¿no?, París en el año, como dice abajo, en el año 508, ¿sí?, a principios del siglo VI, y vamos a ir avanzando y explicando año por año. Ah, mentira. Pero, ¿por qué empezamos tan atrás? Antes de que prendan fuego la computadora. Porque estos mapas que estamos viendo pertenecen va a ser una serie de mapas conocidos como, ¿no?, los mapas de traité de la Police, realizados a principios del siglo XVIII, y son muy útiles porque vamos a ir viendo justamente, a partir de la misma producción cartográfica realizada por la misma persona. Creo que es de la Mar el que realiza estos mapas. Entonces, nos va a permitir, digamos, mantener, ¿no?, nuevamente todas las mismas variables. Se trata del mismo, vamos a ver, el mismo tipo de representación, en la misma escala, realizados en el mismo momento. Distinto era el caso de los mapas de Ámsterdam que habíamos visto antes, que fueron realizados en momentos diferentes, aun cuando mantenían una escala y una forma similar, y respondían a distintos autores, y por eso algunos diferían un poco en información. Pero bueno, ¿qué estamos viendo acá? Un clásico, ¿no?, una clásica ciudad medieval. Lo más importante en París durante muchos años fue lo que se conoce, ¿no?, la isla entre las dos orillas del Sena, lo que le confería a la ciudad una protección natural muy, muy práctica. Y luego, ¿no?, se ve una segunda parte de la ciudad, una primera expansión en una de las orillas del Sena. Ya 600 años o casi 700 años más tarde empezamos a ver, ¿no?, a detectar ciertas expansiones vinculadas sobre todo, ¿no?, a las rutas,
a los accesos de la ciudad, que parecieran ser como entre partes de la ciudad o incluso entre aldeas muy cercanas. Y ya hacia primeras décadas del siglo XIII, ya vamos viendo cómo las murallas se expanden como para absorber esos barrios periféricos, si se quiere, ¿no? Ahí vemos la expansión de la muralla. Lo bueno que tienen estas cartografías es que nos marcan también, fíjense, en líneas punteadas, la ubicación de la vieja muralla, como para que tengamos la comparativa. Y lo otro que es interesante ya es ir detectando cómo, no, perdón, no lo marqué, pero cómo existen, ¿no? Esta muralla ya va absorbiendo también algunos lugares libres que gradualmente se van a ir llenando. Y ahora sí, hacia fines del siglo XIV, yo creo que lo marqué acá, ahora va a aparecer, tenemos una tercera o una segunda expansión de la muralla, una tercera muralla, las dos anteriores que estamos marcando ya demolidas, ¿no? Nuevamente la absorción del crecimiento extramuros, y acá en teoría, sí, ahí es donde marqué, ¿no? Como los grandes espacios rurales, digamos, hay algunos espacios rurales que quedan dentro de la ciudad y que nuevamente van a ser llamados a ser urbanizados posteriormente. Y por otro lado, ya empezamos a notar la expansión de la otra orilla, ¿no? Fíjense cómo incluso hay ya una zona urbanizada que muy similar a la que teníamos al principio, ¿no? En el año 500, pero del otro lado, y cómo se empiezan nuevamente a partir de los accesos, de los cruces de caminos, a urbanizar la periferia. Y finalmente me gustaría que presten atención a esa superficie que estamos marcando, porque le vamos a dar bastante entidad. Hoy está por fuera de la ciudad, es un simple terreno eh, rural en las afueras, ¿no? Extramuros. Pero de repente, o sorpresa, se convierte, no sé si lo puedo, no, ya está marcado en temanos, a ver si desaparece, ahí está, ahí desaparece, se convierte en lo que se conoce como los jardines de las Tullerías, ¿sí? Hacia finales del siglo XVI, es un palacio con jardines construido por Catalina de Médicis, que se mantiene todavía en un rol periférico. Ya podemos ir viendo cómo la ciudad, si se fijan, perdón, retrocedo en otro momento, no crece tanto, ¿no? En casi 200 años. Y eso tiene que ver porque justamente París en su historia va a tener una gran preocupación por controlar el crecimiento urbano extramuros, ¿sí? Por fuera, a prohibir incluso en un momento determinadas viviendas de determinadas alturas, luego prohibir cualquier tipo de construcción por fuera de las murallas. Va a haber una preocupación muy marcada en ese sentido, en priorizar la densificación o la construcción intramuros antes que la expansión periférica. Eso tiene que ver, ¿no? Con cierta estrategia militar de dejar todo lo que está por fuera de las murallas lo más libre posible para evitar, para que sea más fácil acribillar a las tropas que intenten asediar la ciudad, para evitar incendios por fuera, bueno, etc. Y finalmente tenemos, bueno, como dijimos, ¿no? Si comparábamos en lo que era el mapa anterior, estas zonas periféricas se empiezan como a unir en una gran masa urbana, donde había quizás eran dos o tres barrios o aldeas diferenciables, se empiezan a hacer cada vez más una sola masa. Y bueno, mediados del siglo XVII, es decir, ya en nuestro periodo, nuevamente tenemos, ¿no? una expansión muy débil de la ciudad en términos de nuevos terrenos que se ocupan. Tenemos nuestro jardín de las Tullerías todavía, tenemos acá, ya empezamos a reconocer ciertos rasgos distintivos, perdón, ¿no? Del urbanismo barroco. Quizás la resolución no es la mejor, pero se puede ya detectar lo que es un palacio con sus jardines. Tenemos esta otra superficie marcada que la vamos a usar en realidad para comparar con lo que viene después, por tanto registren un poco la ubicación, ¿sí? Donde ahí
ya la vemos en comparación cómo va formando parte hacia principios del siglo XVIII. Esto ya coincide con el momento, con la fecha más o menos, ¿no? Años, 2 años antes del momento de elaboración del mapa, y donde ya vemos que lo que antes estaba en esta superficie naranja, bien en las afueras de la ciudad, ahora ya está mucho más integrado. Y lo otro que es interesante para destacar, no sé si la calidad de la imagen se lo va a permitir. A ver, no, todavía no. Este es otro de los palacios, ¿no? Que donde ya empezamos a distinguir ciertas, ¿no? Esa axialidad que genera y cómo las calles conducen a él. No es lo que quiero mostrarles. Ahí está. Eh, Acá vemos otro, ¿sí? Puse demasiados efectos antes de llegar a lo que más me interesaba. Es esto, ahí está. Fíjense, ¿no? Lo que era, estamos marcando en amarillo, la vieja muralla, a principios del siglo XVIII, ya no está más, y en su lugar aparece como un arbolado. No sé la calidad que va a tener el video, yo en este momento lo estoy viendo perfecto, pero aparece un arbolado y aparece la noción de el bulevar. Y acá nos detenemos un segundo. Esto también va a ser característico de las ciudades barrocas y de esa reorganización geopolítica de los estados nacionales, donde finalmente los asedios a las ciudades van a ser cada vez menos frecuentes, no así las batallas, pero digamos, de algún modo Europa se civiliza, si se quiere, en términos de lo que son los sitios de las ciudades, y en cierto sentido esas murallas que teníamos en las ciudades fortificadas del Renacimiento, la necesidad de mantener las murallas en las ciudades capitales, deja de ser, esa necesidad deja de ser tal. Entonces es muy común que muchas ciudades europeas eliminen sus murallas y les quede un espacio ¿no? Un espacio en general de forma como pseudo circular, si se quiere, que aprovechan para construir estas grandes avenidas y bulevares característicos del urbanismo barroco. Y ahí es muy interesante que la palabra bulevar justamente tiene un origen nórdico, no sé si noruego o danés, que significa empalizada, ¿no? Significa muralla, si se quiere, porque precisamente los bulevares originalmente se construyen donde antes estaban emplazadas las murallas defensivas de las ciudades. Reconocemos entonces en París, ¿no? Como los grandes principios del urbanismo barroco, bulevares, calles que confluyen hacia edificios importantes, grandes jardines, y si recuerdan este caso, que era el de las Tullerías, vamos a analizarlo un poco más en detalle, donde podemos tener su primera versión ¿no? Hacia finales del siglo XVI, el palacio, ¿no? y los famosos parterres, estos jardines, esta naturaleza disciplinada que vemos. Acá otra imagen unos años más adelante, que no difiere realmente, ¿no? Fíjense el laberinto, el famoso laberinto hecho como de matorrales, pero bien prolijitos. Y luego hay una transformación, ¿no? Chau laberinto, prohibido divertirse en las Tullerías, una transformación radical de la organización de este espacio, de una menor cantidad ¿cómo decirlo?, de parcelas de jardines de mayores dimensiones, y hacia finales del siglo XVIII no parecía haber una modificación sustancial, ¿no? Bueno, en realidad sí, con una mayor cantidad de arbolado. Entonces podemos ver a través de estos mapas ya más precisos, más dirigidos hacia un fragmento urbano, la propia evolución de este espacio que sirvió durante unos años para alojar a la familia de la monarquía y a los reyes mismos. Ahora, lo interesante es que esto nos permite entrar a la idea de la concepción urbana que se tenía en París, que tenían los propios teóricos del urbanismo de París. Esta va a ser una época de publicación de distintos tratados y de aparición de diversos personajes, como por ejemplo son Pat o bueno, no sé, no puedo pronunciar ahora este apellido sin temor a equivocarme, pero muchísimos personajes que van a teorizar y reflexionar sobre la ciudad y van a tener algunas
diagnósticos bastante similares respecto de la ciudad que veían, ¿no? Esa ciudad, esa herencia de la París medieval, como una masa de casas amontonadas donde parece que solo el azar ha presidido, hay barrios enteros que prácticamente no tienen comunicación con los otros, y Loyer, en el mismo sentido, ¿no? Destaca, son relativamente contemporáneos, nuestras ciudades son todavía lo que eran, una masa de, otra vez esa idea de masa de casas peligrosamente amontonadas, sin sistema, planificación o diseño. Ese era el problema que se encontraba, y las soluciones que se proponían son muy interesantes cuando destacamos, ¿no? La calle pavimentada es el principal ornamento de la ciudad, o Durand, que dice: del mismo modo que los muros, las columnas, son los elementos de los que se componen los edificios, estos son los elementos de los que se componen las ciudades. Y ahí aparece una idea, al final no muy interesante, que es tratar a la calle como un ornamento, o el traslado casi automático entre los elementos de la arquitectura y los elementos del urbanismo, ¿no? Casi lo que habíamos dicho al principio de esta teórica. Esta es una época donde finalmente se va a ver a la ciudad como un objeto a intervenir, como la unidad espacial, y por lo tanto se la puede interpretar casi como una obra de arquitectura, en donde en vez de tener distintos elementos arquitectónicos, justamente vamos a tener elementos urbanísticos. Hay que corregir la ciudad, hay que mejorar o embellecer la ciudad, otorgándole no columnas, cúpulas, etcétera, sino, bueno, calles, jardines, plazas. Y esa es una comparación muy interesante, que en el caso de París va a dar lugar a un concepto que se puede mal traducir como el de embellecimiento, pero que en realidad esconde una dualidad que tenemos que abordar. Pero antes de abordar de lleno este concepto de embellecimiento, fijémonos una última vez en el Jardín de las Tullerías, ya no desde el plano, sino desde una imagen en perspectiva, tomado cerca de 1670. Si después quieren chequear y chusmear de vuelta los mapas que vimos al principio, vamos a ver que hacia finales del siglo XVII las Tullerías, los jardines de las Tullerías todavía estaban ubicados en el límite de la ciudad de París. Por lo tanto, esta visión de descampado es bastante precisa, pero si se fijan, es notorio, ¿no? Esa cómo hay una continuidad de la calle que pareciera conducirnos, pareciera no estar conduciendo a ningún lado en particular. Y en realidad la construcción de esa calle se decidió justamente para enfatizar la perspectiva que se contemplaba del jardín desde el palacio, ¿no? Y desde los balcones y ventanas del palacio. Por lo tanto, acá vemos justamente esa idea de tratar a la calle como ornamento para la escala urbana, lo vemos pero a flor de piel, porque es una calle que no nos va a conducir a ningún lado, y cuyo único propósito tiene que ver con generar una mayor y mejor perspectiva de este fragmento urbano que son los jardines de las Tullerías. Y aún así, tenemos este concepto que en realidad embellismo, yo había dicho, se maltraduce como embellecimiento, porque en realidad es un concepto dual que significa tanto el embellecimiento, digamos, el mejoramiento estético de la ciudad, como el mejoramiento de su infraestructura urbana. Y esto es el caso, ¿no? Donde Papagiannis nos explica, ¿no? Por ejemplo, Voltaire, que es el filósofo contemporáneo, el periodo que estamos estudiando, enfatizaba los aspectos de la vida cotidiana por sobre los monumentos. Es decir, para Voltaire este concepto de embellecimiento tenía que ver con el mejoramiento de la ciudad, no su embellecimiento, no en términos estéticos, casi de cosmética urbana. Y este es el caso que nos muestra esa dualidad, nos la muestra este caso que estamos viendo acá, que es la pompa de la Saint-Martin, que era una bomba de agua, es decir, proveía agua corriente extraída desde el Sena, y que fue como un hito en términos de infraestructura, lograr ¿no? ese elemento en términos tecnológicos e ingenieriles, pero que también se construye a principios del siglo XVII y va sufriendo el edificio distintas renovaciones de acuerdo a la imagen urbana que buscaba promover. Entonces vemos las dos caras, ¿no? De este concepto de embellismo, que significa por un lado mejoramiento y por el otro embellecimiento. En cambio, tenemos los arcos de triunfo, ¿no? Nuevamente los recuperamos, parece que lo resucitaron a Alberti para que les construyera uno, pero como la ciudad
acá estamos viendo la Puerta de San Denis, a la derecha la tenemos en su origen medieval, ¿no? De la misma manera que recordarán Ámsterdam, estas grandes puertas mini castillos que controlaban duramente los accesos y salidas de la ciudad. Cuando las murallas se demuelen, pierden su sentido. En el caso de París no son refuncionalizados, sino que muchos van a ser demolidos y transformados por una entrada más simbólica, y en este caso sí, el concepto de embellecimiento no hace ninguna honra a la idea de mejoramiento en términos de infraestructura, sino simplemente de ofrecer una mejor y más bella imagen a la ciudad de París. Y así, del mismo modo, va a cumplir toda la arquitectura pública parisina, desde el siglo XVII al siglo XVIII, haciendo un gran uso ¿no? de los recursos de la arquitectura clásica, en esto que se conoce como el clasicismo francés. Y vamos a pasar muy rápidamente viendo cronológicamente, ¿no? las distintas fachadas. Este caso del Louvre es muy interesante porque, si se fijan, es la misma fachada, es la que da justamente al río Sena, que se termina en 1664, y 4 años después se demuele la primera y se construye otra, siguiendo un criterio estético distinto, ¿no? Pero digamos, hay fachadas que no sobreviven ni siquiera 4 años, lo cual es, ¿no?, la pesadilla de todo arquitecto. Y justamente, en parte, una de las explicaciones de por qué se modifica esta fachada, disculpen que vuelva, es porque del otro lado del Sena tenemos este otro edificio, que es el Colegio de las Cuatro Naciones, al cual se le intenta dar como una especie de estilo espejado con la fachada del Louvre que lo está mirando. Tenemos, ¿no?, nuevamente otros casos. Y fíjense lo que nos dice Hauser sobre esto, ¿no? Se trata de la absoluta primacía de la concepción política. Eso es lo mismo, similar a lo que destaca Mumford, ¿no? La fuerza de la política en su capacidad de transformar la ciudad frente a las restantes creaciones espirituales. Los representantes del clasicismo oficial quieren poner fin a toda libertad artística, a todo intento de imponer un gusto personal, a todo subjetivismo en la elección de temas y formas. El arte debe tener un carácter unitario como el Estado. Entonces acá es donde vemos justamente ese correlato entre el absolutismo y el urbanismo y la arquitectura de este periodo. Es, digamos, es el Estado el que decide los destinos de Francia, es el Estado Nacional el que decide los destinos de Francia, y por lo tanto todas las instituciones públicas, toda la imagen urbana de París tiene que intentar ser única e ir sobreviviendo incluso al paso del tiempo, porque ya estamos, fíjense, a mitad del siglo XVIII y no tenemos grandes variaciones en términos arquitectónicos. Y podemos seguir mostrando distintos casos para tratar de, ¿no?, a partir de la reiteración, ir teniendo esta idea de imagen urbana homogénea, hasta que llegamos finalmente a cuestiones que hacen más que ver al urbanismo propiamente dicho, porque acá estamos viendo, ¿no?, el puente Notre Dame a mediados del siglo XVIII, donde es un característico puente medieval, ¿no? Fíjense lo densificado que está, digamos, los puentes medievales sobre los cuales se construían viviendas. Esto es una locura, casi que no, digamos, no parece en realidad un puente, pero lo es. Y finalmente, en esta idea de transformar la ciudad y siguiendo los lineamientos, ¿no?, del urbanismo barroco, vamos a tener entonces que adiós a las casitas sobre el puente Notre Dame, y para finales del siglo XVIII se las demuelen y se intenta convertir el puente en un puente más vinculado al paso y también al paseo.